Un extraterrestre me advirtió. Estas 3 señales marcan el fin de una civilización. La frase llegó primero como un pensamiento que no era suyo y, por eso mismo, sonó como una campanada en la noche de Richard Coleman. Richard había estudiado ruinas toda su vida. Su oficio fue aprender a leer lo que las piedras no decían en voz alta: rupturas de comercio, cambios en la irrigación, señales burocráticas de decadencia. Nunca le enseñaron a leer silencios. Aquella noche, sin embargo, aprendió la diferencia entre el silencio de un reloj que sigue su curso y el silencio que contiene algo como un mensaje. La casa estaba a oscuras porque el generador se había averiado hacía una semana, y la linterna que siempre dejaba sobre la mesa de trabajo había desaparecido misteriosamente. Afuera, el viento hacía una música sorda entre los álamos. Adentro, sobre la mesa, las notas de Richard se amontonaban como cartas sin remitente, esquemas, fechas, nombres de ciudades que habían dejado de ser nombres y se habían convertido en advertencias. Desde la ventana, la luna era una moneda hueca. La taza de té al lado de sus dedos soltaba un vapor que olía a hojas viejas. Se frotó los ojos. Las velas que había encendido arrojaban sombras que se pegaban a las estanterías. En la pantalla apagada del viejo portátil, unas líneas de texto casi ilegibles parecían respirar. Desconexión, normalización, pérdida de propósito. Richard no recordaba haber escrito eso. Se incorporó. El crujido del respaldo de su silla sonó más fuerte que el viento. Entonces, sin un movimiento visible, llegó la voz. No salió de la puerta ni de la radio. Fue una voz en el centro de la cabeza, limpia y sin énfasis emocional, como quien dicta un informe. No era fría, tenía una claridad clínica. He observado civilizaciones, dijo la voz. He observado su lenta mutación desde dentro. Demostraré las 3 señales que preceden a su transformación o desaparición. Richard no sintió pánico, solo una curiosidad que hacía tiempo no experimentaba. Era curioso primero, porque todo en él era hábito, y lo inesperado rara vez lo perturbaba. Era curioso segundo, porque la voz se hablaba a sí misma y a su vez a él, en un plano que no precisaba gestos. Se permitió escuchar. Primera señal. Desconexión interior, la incapacidad, entre los individuos, de sostener la atención en la propia experiencia. La presencia se fragmenta entre aparatos, noticias y un ruido constante que imita importancia. La voz no articuló palabras con lengua humana, pero Richard captó cada sílaba con la misma nitidez que si alguien se las hubiera susurrado al oído. Segunda señal. Normalización del caos. Lo que antes sería intolerable se vuelve rutina, la disfunción adopta estatus de normalidad, y eso corrige la memoria colectiva. Se olvida que aquello es anómalo. Hubo una pausa larga, como si la voz quisiera que las palabras se asentaran. Tercera señal. Pérdida de propósito colectivo. Cuando una sociedad carece de una narrativa que explique por qué existe, se vuelca hacia prácticas que consumen energía sin renovarla. Consumo sin sentido, rituales vacíos, trabajo sin horizonte. La voz volvió a pausar, y esta vez Richard sintió algo parecido a un peso que se asentaba en su pecho. No era una amenaza, era una advertencia en tono de observación. No vine a castigar, dijo la voz, ahora levemente más cercana. Vine a describir un patrón. Y luego, como quien añade una nota al margen de un cuaderno, comunicó cifras que sonaban a archivo. He estudiado 47 casos. 17 se transformaron, 30 se disolvieron. En los que se transformaron, entre el 8 y el 12% de la población adoptó una práctica sostenida que cambió la dinámica en un ciclo de 3 a 7 generaciones. Richard oyó los números como quien recibe coordenadas en una cartografía alienígena. No eran pruebas destinadas a demostrar algo en tribunales humanos, sino datos de un observador que había trazado mapas de trayectorias. Lo sintió como parte del relato que la voz quería contar. Permaneció en su silla mucho tiempo después de que la voz se retirara. No hubo luz extraña ni nave. La sensación, más que visual, era informativa.
una estructura de pensamiento plantada en su mente. Respiró, comprobó que el corazón latía con su vieja irregularidad de cronista que ha pasado tiempo sin ejercicio, y volvió a las notas. Había una nueva línea escrita a mano, de su propia letra, que antes no estaba. Presencia, no normalizar, buscar por qué. Empresa sencilla para un hombre que había dedicado su vida a ver los fines antes de que fueran declarados por quienes quedaban. Antes de seguir, una pausa breve, casi inevitable en el hilo de la transmisión. Si este tipo de historias te hacen ver el mundo de un modo distinto, suscríbete y acompáñame en estas reflexiones. No voy a convertir este relato en colección de sensacionalismo. Lo que sigue es una invitación a ver con más atención. La mañana siguiente vino con grises diluidos. El pueblo cercano despertó con la misma lentitud de todos los inviernos. Richard caminó hasta la cocina y notó que la radio había cambiado de emisora, o quizá él la había cambiado mientras dormía. Y una noticia breve hablaba de un puente cuya reparación había sido postergada 3 veces por razones presupuestarias. Eso no es inusitado, pensó, y sin embargo la palabra resonó diferente después de la noche anterior. Tal vez la voz no buscaba conmoverlo con efectos dramáticos, buscaba que él reconociera patrones en lo cotidiano. La primera señal, la desconexión interior, era un fenómeno que, en la superficie, pareciera trivial. Personas distraídas, atención dividida, conversaciones que se vuelven transacciones. Pero Richard sabía que lo trivial es donde germinan las ruinas. La negligencia no siempre viene acompañada de ruina visible. A veces la ruina empieza con la sustracción de la atención. Empezó a recordar la manera en que sus nietos se sumergían en pantallas en los cumpleaños. La vecina Marta, que ya no levantaba la vista cuando pasaban ambulancias. La librería del pueblo, donde las charlas se habían reducido a comentarios sobre series televisivas, y los títulos largos de los volúmenes se amontonaban como tumbas sin epitafio. Es imposible trazar una línea recta entre una pantalla y la caída de una sociedad, pero la arqueología del hábito sí demuestra que las energías atencionales son en verdad recursos. Con menos atención, se reducen las prácticas que mantienen puentes, ritos, talleres, debates. Lo cotidiano se convierte en un scripting de autoprotección, reclamos aplazados, amenazas ignoradas y, lo peor, la pérdida de la capacidad para verla como pérdida. La desconexión no es ausencia de comunicación, es ausencia de presencia, repitió en voz baja, como si la frase pesara en el aire. Para ilustrarlo en su mente, la voz del observador proyectó, no en imágenes porque no era necesario, algunos casos que obraban como espejos. Recordó a las viejas ciudades de la costa que alguna vez comerciaron con todo el Mediterráneo. En los relatos que Richard conocía de esa época, había festivales que reunían a la gente para debatir lo público. Esos espacios donde la comunidad se miraba a sí misma y discutía su rumbo eran, desde la perspectiva del observador, puntos de control para la atención colectiva. Donde esos espacios desaparecieron, fue fácil para el desgaste instalarse. En otra ficción, la civilización de Quetera, un archipiélago tecnológico, delegó su memoria a artefactos que impartían entretenimiento continuo. Tras generaciones, la gente de Quetera seguía las pantallas con la misma devoción que antaño se dedicaba a cultivar, y las cosechas, ya no solo las agrícolas, sino también las culturales, comenzaron a mermar. Richard imaginó a Quetera como si fuera un libro de ciencia ficción que había leído en su juventud. Terrazas de luz, plazas digitales y cultivos impresos. Los ejemplos extraños ayudan a sorprender los lugares comunes. Si la pérdida de atención era el primer síntoma, el observador lo describía como una anemia lenta. La población seguía comportándose, pero con menos intensidad. Las decisiones se aplazaban. La indignación se convertía en un zapping de noticias que se consumían en flashes sin tiempo para la acción. La gente aún siente, dijo la voz en la cabeza, pero no siente lo suficiente como para alterar patrones. Y esa distancia entre sentir y actuar tenía un efecto acumulativo. Richard fue esa mañana al mercado, medio por costumbre, medio por un impulso que aún no comprendía. Observó a la gente con una mirada que ya no era la de un historiador de ruinas, sino la de un biólogo que mira células debilitadas. Una pareja joven discutía sin elevar la voz. Sus palabras estaban cosidas de interrupciones. Uno miraba el teléfono, otro miraba a otra persona que a su vez miraba la pantalla. Un empleado municipal, de pie junto al puesto de verduras, se quejaba con un conocido sobre la cantidad de licitaciones que se habían perdido por falta de tiempo. La frase «falta de tiempo» flotaba como una excusa ritual. El espacio público sobre el que antes se discutía se había empobrecido por una extenuación compartida que nadie nombraba con claridad.
Esa tarde, en la plática con Marta, la mujer del puesto de periódicos que había vendido las primeras ediciones de los diarios que Richard coleccionaba desde la juventud, habló de su hijo, que desde que consiguió un empleo en la capital, volvía a casa solo los domingos y pasaba las horas de descanso viendo noticieros. Dice que así se informa, confesó Marta, pero lo veo como una costumbre que lo consume. Antes, cuando venía, hablábamos de los vecinos, de la cosecha. Ahora habla del mundo como si fuera otra habitación. Marta era un ejemplo modesto. No era el tipo de testimonio que llena libros, pero Richard sabía que las ruinas empiezan en los rincones pequeños. La desconexión interior no solo mermaba la capacidad de atención, también afectaba la empatía. Cuando la atención es fragmentaria, la respuesta emocional tiende a atrofiarse. No se trata de que la gente deje de sentir el dolor ajeno. Se trata de que el dolor se escala a través de filtros que lo hacen menos capaz de provocar cambio. En las historias que la voz entregó, historias que no pretendían ser prueba, sino analogía, estaban los relatos de Sumer, donde la burocracia transformó rituales colectivos en trámites, y de ciertos distritos de Roma, donde los nobles financiaban espectáculos que desplazaban la preocupación por el bien común. No eran equivalencias exactas, eran nodos en la trama que Richard reconocía como repeticiones. A lo largo de la semana siguiente, Richard medía su propia atención. Intentó sentarse sin hacer nada más que mirar la mesa. Había algo incómodo en la quietud que antes no había notado. Un impulso para abrir la radio, revisar el teléfono, repasar las notas, rascarse, ordenar papeles. En la quietud se hacían visibles omisiones que en movimiento parecían invisibles. Hacía tiempo que la sensación de tener que hacer se le pegaba a los huesos. Ser historiador de colapsos había dejado en él una costumbre, catalogar lo que faltaba de antemano. Pero ahora esa costumbre tenía un nuevo color. La advertencia de la noche anterior lo había asignado a otra tarea: observar cómo la gente permitía que su presencia fuera secuestrada por estímulos que otorgaban la ilusión de importancia. El primer microtestimonio que anotó en su libreta fue el de Ana, una enfermera que trabajaba en la ambulancia y había llamado unas semanas atrás para pedirle que revisara unos mapas históricos. Los jóvenes del hospital, le había dicho, llegan a casa y lo único que hacen es desplazarse por noticias. Se han insensibilizado. Los incidentes no los sacuden, solo los categorizan. Ana no estaba dramatizando, hablaba con cansancio. Richard la escuchó como si oyeran dos lonjas de tiempo, el tiempo de la urgencia y el tiempo de la reacción, ambos cada vez más distanciados. No era fácil demostrar que la desconexión de las personas se traducía en políticas públicas débiles o en infraestructura que se degradaba. Pero el vínculo, argumentó Richard en voz baja a su propia libreta, se sostenía en la idea de que la resolución colectiva requiere atención sostenida. Si el voto, el cuidado de las escuelas, la reparación de caminos, la discusión sobre presupuestos y la protección de humedales dependen de ciudadanos con la disciplina de atender asuntos que no dan gratificación inmediata, entonces la anemia de la atención es corrosiva. No hay espada que corte la socialidad más rápido que la indiferencia nacida de una mente distraída. En una de las cartas que Richard decidió inventar para organizar su investigación, una práctica que mantenía desde sus años de universidad, en que escribir era como ordenar botellas en un estante, incluyó una lista de mini historias. El panadero que ya no abre los domingos porque nadie compra. La biblioteca municipal con menos visitantes que la cafetería. Un concejal que repite argumentos aprendidos en foros digitales sin haber puesto un pie en la escuela rural que debía supervisar. Cada una de esas notas, le parecía, describía la misma distorsión. La atención desplazada por urgencias simuladas y por distracciones que producen la ilusión de estar informados sin ser partícipes. En medio de esas anotaciones, la voz del observador volvió a aparecer. No de forma audible, sino como un pensamiento que no era suyo ni totalmente ajeno. La atención es un recurso renovable si se practica, dijo. En los casos que observé, la recuperación comenzó con prácticas de presencia reforzadas por rituales colectivos. Richard, a su vez, pensó en rituales que había conocido. Mercados que funcionaban como asambleas, cooperativas donde la gente se reunía para decidir la siembra, festivales locales en donde se discutía y se celebraba la labor común. Esos rituales no eran grandilocuentes. Eran pequeñas máquinas que reconectaban a las personas con un propósito común.
aunque ese propósito fuera tan prosaico como arreglar el acueducto de un pueblo. Pero no confundas ritual con nostalgia, dijo la voz. Ritual es práctica sostenida. Nostalgia es memoria sin acción. La primera señal no es imposible de corregir. Fue esa frase la que se tatuó en la mente de Richard. No imposible, pero lento. No milagroso, sino disciplinado. El observador le sugirió que existían prácticas que, si suficientes personas las adoptan, insistió en las cifras, en el 8 a 12% como un umbral a observar, podían revertir la curva. No dio recetas instantáneas, habló de procesos. Richard intentó entonces un ejercicio práctico que no era más que una prueba. 20 minutos de presencia sin dispositivos. No como una moda, tampoco como promesa de salvación, sino como un experimento personal. Sentarse a mirar la mesa, escuchar el ruido del viento, anotar lo que ocurría en el cuerpo sin juzgar. A la primera experiencia la llamó tediosa, en la segunda sintió la rigidez de la espalda ceder, en la tercera registró que el tiempo parecía volumétrico. Cuando no se fragmentaba, se volvía más denso, más capaz de albergar pensamientos complejos. En la libreta anotó: presencia, diferente evasión, presencia igual a atención sostenida. Se advirtió a sí mismo que aquello no era un remedio ni una vacuna, era una práctica que requería repetición y comunidad para ser efectiva a escala. Entre las pequeñas transformaciones que empezó a notar estaba la reacción de sus vecinos. Cuando Richard volvió a conversar con Elena, su vecina, sobre la reparación del puente, ella lo miró con sorpresa. ¿Has dejado el teléfono en la casa?, le preguntó, porque lo raro era ver a Richard sin el gesto ancestral de mirar la pantalla al menor silencio. Richard sonrió y explicó su experimento. Elena, por curiosidad, decidió unirse por un día. No era un gesto heroico, solo una prueba de laboratorio doméstico. Pero las prácticas pequeñas tienen esa cualidad. Son contagiosas en el sentido de que facilitan el encuentro, y el encuentro a su vez es el terreno donde germina la posibilidad de alterar los hábitos. Mientras Richard iba hilando pequeños experimentos, la voz del observador continuó entregando matices y con ellos más historia. Cuando hablaba del primer signo, lo hacía como quien expone la anatomía de una enfermedad, no porque la enfermedad fuera inevitable, sino para que se la reconociera a tiempo. Contó, en el idioma de imágenes que ya se había hecho familiar, cómo algunas ciudades de la antigüedad postergaron debates sobre su administración hasta que los problemas saltaron de la esfera administrativa a la esfera de la supervivencia. Un acueducto sin mantenimiento se vuelve un río seco. Luego, sin agua, las aldeas emigran. Sin aldeas, la ciudad pierde su mercado. Sin mercado, el tejido social se deshilacha. La gráfica no era lineal, lo subrayó la voz. A veces la degradación era rápida, otras veces una lentitud de siglos. Lo crucial era detectar el inicio, la desconexión interior. Si no reconoces dónde te fugan las energías, no podrás recomponer un tejido social que requiere de atención sostenida, explicó la voz. Richard, sentado en la mesa, anotó otra cosa. Los rituales urbanos modernos, encuestas, comentarios en redes, firmas electrónicas, sustitutos de asambleas. La pregunta estaba ahí, sin respuesta todavía. En el ojo de esa investigación doméstica, Richard encontró pequeños horizontes de esperanza. En una aldea cercana, la cooperativa de panaderos había instaurado una tarde mensual en la que se reunían para enseñar a los jóvenes a amasar. No era solo una clase de oficio, era un ritual de transmisión de cuidados. En otra parte, un club de lectura había sustituido su reunión de café por paseos al parque, y al caminar hablaban de la historia del río y de por qué era importante protegerlo. No eran grandes transformaciones, eran islas, pero el observador había sido crudo en sus estadísticas. Menos de una décima parte de la población consciente y organizada, el umbral de 8 a 12%, podía, en ciertos marcos, inducir un cambio de la dinámica social que se propagaba en generaciones. Mientras tanto, la conciencia de Richard se fue modelando por una insistencia práctica, lo que él llamaba no normalizar, nombrar una disfunción para evitar que se vuelva costumbre. Cada vez que veía una fila de anuncios que celebraban la inmediatez por encima del cuidado, escribía, no normalizar el desmantelamiento de lo común. En un tono más personal anotó otro mandato, no normalizar la apatía como respuesta a la tragedia. Esta frase la escribió con una caligrafía más firme, quizá porque le dolía. Anotar dolía, y a la vez liberaba. Richard recordó una conferencia que había dado años antes en la universidad sobre la decadencia de ciertas ciudades-estado y cómo el público en esa ocasión había respondido con una mezcla de fascinación y autocomplacencia.
La decadencia de otros era siempre una lección que no exigía cambio propio. Esa distancia entre observar y actuar era el nudo que aquella noche la voz le había ofrecido desatar. No era una imposición, era un ofrecimiento que requería coraje, porque mirar no es gratis. Mirar impone tarea. La primera parte de la advertencia del observador había hecho que Richard mirara sus hábitos como si fueran inscripciones en una pared, algunas apenas visibles, otras profundas. Había en su libreta una lista de pequeñas acciones para practicar con vecinos y amigos, convocar una tarde de lectura en la biblioteca, proponer que la reunión del comité escolar fuera presencial en lugar de virtual, organizar la visita a la planta de tratamiento de agua. Eran tareas concretas y humildes, y por eso mismo peligrosas, porque el cambio a menudo comienza en la humildad de los gestos cotidianos. La semana terminó con un amanecer pálido que Richard registró con una nota en la libreta. Presencia acumulativa. Día 7. Se sintió por primera vez desde la noche de la voz menos abrumado. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque su capacidad para sostener la atención parecía más firme. Aún así, había una sensación de preludio, como si el descubrimiento de la primera señal fuera apenas la cortina que se levanta al principio de una obra más larga. Las otras dos señales, pensó, serían más estructurales, quizá más difíciles de revertir. Había en la voz del observador una frialdad que no era desprovista de compasión. Describir no era condenar. El día en que decidió salir a hablar con el concejal, un encuentro que dejó reservado en su libreta como si se tratara de una sesión de campo, recibió otro pensamiento interpuesto, breve y casi condescendiente. Has entendido que la atención es un recurso. Pronto verás cómo la normalización del caos manipula ese recurso a su favor. Y con esa frase la presencia se retiró. Richard cerró la libreta, apretó los labios y notó que el mundo exterior parecía haberse vuelto más nítido, no por cambio en el paisaje, sino por cambio en su mirada. Iba a hablar con el concejal, no para sermonearlo, sino para preguntarle de qué manera los presupuestos que se discutían beneficiaban o perjudicaban la vida cotidiana. Al cruzar la plaza hacia la casa municipal, se encontró con un grupo de jóvenes que arreglaban un mural. Se detuvo a mirar, manos pintando, risas mezcladas con instrucción. Una chica lo vio y le ofreció una brocha. Por un segundo sintió que se le ofrecía una vía práctica de resistencia, volver la atención a lo común a través de la creación compartida. Recordó entonces la voz del observador y sus cifras, pequeñas islas de conciencia, prácticas sostenidas, umbrales del cambio. No eran frases de un manual, eran probabilidades convertidas en historias humanas. En la puerta del concejal, la reunión fue cordial y larga. Dialogaron sobre presupuestos, prioridades y sobre la facilidad con la que ciertas emergencias se convierten en telón de fondo para decisiones que pasan desapercibidas. Richard no era un moralista, era un hombre que intentaba ver patrones. Preguntó por qué el mantenimiento de las escuelas se había pospuesto, y más que respuestas obtuvo delegaciones. Es complicado, los fondos vienen de otro lado, es un tema técnico. La respuesta técnica era una cortina que para Richard escondía la erosión de la atención pública. El concejal a su vez le habló de encuestas que decían que la gente priorizaba otras cosas. Richard anotó esa frase como si fuera un síntoma. Las prioridades del electorado se configuran también por aquello que captura su atención. La primera señal en la experiencia de Richard dejaba ver que la defensa de lo común se transforma de obligación ética a caso administrativo cuando la atención se dispersa. Cuando la gente que podría defender un parque o una escuela o un mercado está mirando allá afuera, a estímulos que prometen gratificación inmediata, la maquinaria de la política encuentra menos resistencia para hacer lo que habitualmente haría: recortar, posponer, delegar. Y así, la disfunción se instala no porque alguien la desee, sino porque nadie la ve con la intensidad necesaria para impedírselo. Al caer la noche, de regreso en su mesa, Richard abrió la libreta y dibujó un gráfico burdo: atención comunitaria en el eje vertical, tiempo en el horizontal. La línea descendente ocupaba más espacio del que le habría gustado. Hizo una nota: acumulación de pequeñas omisiones, igual desgaste estructural invisible. Encendió otra vela. Afuera los álamos seguían susurrando. En la ventana se recortaba la silueta de la vieja iglesia, cuya campana ya no sonaba con la regularidad de antaño. Esa campana, pensó, era uno de los dispositivos que antaño reclamaban atención comunal. Su desaparición auguraba menos reuniones, menos rituales, menos prácticas que arraigan la responsabilidad compartida. La voz del observador no volvió esa noche. Había cumplido su primer cometido, nombrar la primera señal,
y ofrecer a Richard la posibilidad de experimentarla. Pero algo en el tono de la advertencia sugería que lo difícil no era reconocer la desconexión. Lo difícil sería impedir que se convierta en normalidad. Y para eso, Richard empezó a diseñar un plan que no era épico, sino pequeño y oneroso. Encontrar a gente dispuesta a practicar la atención durante un tiempo sostenido. Afuera, el cielo se abría en capas, la noche se volvía un archivo de sonidos, y en la distancia, la carretera crujía bajo el peso de algún camión. Dentro, la libreta de Richard respiraba con anotaciones nuevas. Hacia el final de la página, escribió una frase que no era suya enteramente, pero que había adoptado con voluntad. No normalizar, volver a practicar la presencia. Y en la siguiente línea, con letra más temblorosa, adjuntó una pregunta que no sabía responder todavía. Si lo logramos, ¿qué será lo siguiente? Fue un punto de inflexión. La primera señal estaba identificada, probada en la vida cotidiana, y con ligera esperanza, respondida por prácticas mínimas. Pero en algún lugar, más allá de la plaza y de las cooperativas de panaderos, otra dinámica comenzaba a gestarse. La voz del observador había insinuado que la normalización del caos tenía su propia lógica, y Richard, que ahora podía sostener la atención por más tiempo, sintió que su próxima tarea sería escuchar la segunda advertencia. La segunda advertencia no tardó en manifestarse, pero lo hizo con la lentitud de los mecanismos que ya han aprendido a esconderse en las rutinas. A Richard le pareció, en un primer momento, que la voz volvía más como una supervisión que como una orden. Llegó mientras él repasaba otra libreta, ahora con esquemas de encuentros vecinales y una lista de preguntas para el concejal. Observa cómo la aceptación de lo anómalo cambia la memoria colectiva, dijo el observador. La normalización del caos es un virus que reescribe las líneas de lo tolerable. La frase pesó menos por su dramatismo que por su evidencia. Esas pequeñas concesiones que se vuelven políticas, las excusas técnicas que devienen en costumbre. Richard pensó en el puente pospuesto y en la campana de la iglesia que ya no sonaba. Pensó en la serie de cortes de luz que la gente empezó a aceptar como un rasgo del invierno, no como una falla que exigía reparación. Y recordó otra cosa. En la última década había visto recortes sucesivos, cada uno presentado como inevitable, luego como técnico, luego como irreversible. La repetición de lo excepcional convertida en rutina. Eso era el núcleo de la segunda señal. La normalización del caos, dijo la voz en su cabeza. No es el caos en sí, sino la desaparición del umbral de indignación. Lo que antaño hubiera movilizado protestas, ahora produce resignación. Lo que antes incomodaba, ahora se vuelve trivia. Para ilustrarlo, el observador ofreció historias que, en la mente de Richard, funcionaron como espejos invertidos. Contó de una provincia de Roma, donde las térmicas se cerraban temporada tras temporada, sin que los gremios movilizaran a las plazas. Relató, en un tono que no buscaba moralizar, sino trazar patrones, cómo la población terminaba por aprender a redefinir la seguridad, ya no como garantía de continuidad, sino como remiendo temporal. Mencionó la ficción de Tarbes, un estado marítimo, en la que las mareas y las leyes cambiaban con la misma frecuencia. Al principio, la gente se alarmó por cada decreto incoherente. Con el tiempo, desarrolló rituales de adaptación que permitieron la supervivencia a corto plazo, pero erosionaron la coherencia institucional. Cuando la ley cambia cada año, la memoria legislativa pierde peso. Cuando la infraestructura se repara con parches, el conocimiento técnico se desvanece. El resultado es una sociedad que, en apariencia, sigue funcionando, pero cuyas bases ya no son recuperables sin una voluntad colectiva vigorosa. En el pueblo, eso se manifestó en cosas pequeñas y ruidosas. El ayuntamiento que posponía la limpieza del alcantarillado porque no hay presupuesto. La escuela que redujo horas de apoyo docente. La fiesta patronal que dejó de contratar músicos locales y empezó a proyectar videos de folclore grabados desde capitales lejanas. Cada concesión tenía una justificación plausible, casi burocrática, y por eso mismo pasaba desapercibida. Richard se dio cuenta de que la legitimidad del caos dependía menos de su gravedad
que de su capacidad de ser incorporado al relato común. Si una generación llega a aceptar que el transporte no es confiable, sus hijos tomarán eso como norma, y así se construye otra estabilidad, la del declive. Empezó a recopilar microtestimonios. Un funcionario de la oficina de obras le confesó, a media voz, que habían priorizado obras visibles sobre el mantenimiento. Es lo que aprueba la gente en encuestas, dijo. Un profesor jubilado lamentó la pérdida de los debates escolares, en los que los alumnos discutían el destino del basural municipal. Un grupo de padres sostuvo, con cansancio, que ya no les parecía posible organizar turnos de vigilancia en la plaza. Siempre surgía una excusa logística. Cada relato era un índice de cómo la maquinaria del «arreglaremos después» funcionaba como agente de erosión. Richard entendió pronto que la normalización del caos no era solo un proceso estatal, sino que tenía una dimensión cultural y psicológica. Cuando el flujo de noticias y emergencias es constante y sobreabundante, el sistema nervioso humano adopta una estrategia de supervivencia: fragmentar la indignación, racionalizar lo imprescindible y priorizar el consumo de estímulos por encima del esfuerzo colectivo. La mente humana se adapta, la sociedad, a contramarcha, se resiente. Ese mecanismo explica cómo tragedias repetidas dejan de provocar acción, el cuerpo se acostumbra al sobresalto, y la política se acostumbra a no tener que responder. No confundas la normalización con cobardía, advirtió el observador en un pasaje íntimo. Muchas veces es un acto de protección, una adaptación que permite a las personas seguir viviendo pese a la exposición crónica a la disfunción. Pero la protección tiene un precio. La acumulación de lo tolerado corrige la memoria, y cuando la memoria colectiva se reconstruye sobre la tolerancia, la reversión exige más energía que la política suele reservar. Con esa idea resonando, Richard comenzó a diseñar estrategias concretas para intervenir. Si la normalización se apoyaba en excusas técnicas y en la saturación informativa, entonces una manera de combatirla era restituir la visibilidad del problema y convertir la indignación en acción práctica. No se trataba de buscar gestos heroicos, sino de instaurar ritos que correspondieran a responsabilidades comunes: jornadas de reparación comunitaria, auditorías públicas simplificadas, registro ciudadano de problemas locales con seguimiento presencial, acciones repetidas, públicas y visibles. Eso fue el comienzo de lo que él llamaría, en su libreta y en voz baja, las jornadas de reparación. Organizar una jornada no fue sencillo. Requirió llamadas, mensajes, carteles, y sobre todo paciencia para convencer a quienes ya daban por hecha la inercia. Hubo resistencias, siempre lo hemos hecho así. Es responsabilidad del municipio, no tengo tiempo. Richard aprendió que enfrentar la normalización no era argüir con razones, era mostrar que la acción colectiva tenía un retorno tangible. El primer experimento, limpiar el canal que corría detrás de la plaza central. No era un problema glamoroso, pero cuando la corriente dejó de acumular basura, la mosca que durante meses había velado la puerta de la panadería desapareció. La visibilidad del cambio produjo otro efecto: conversación. Los vecinos empezaron a preguntar quiénes habían participado y por qué. La tensión que en algunos producía la insistencia en lo cotidiano, dio paso a la curiosidad. Fue en una de esas jornadas cuando la voz del observador se mostró más didáctica. El caos se naturaliza cuando las soluciones se privatizan, dijo. Cuando la administración de lo común pasa de ser una tarea pública a un costo individual, muchos se rinden. La privatización de la respuesta es una de las formas más eficaces para que lo anómalo parezca normal. Richard, al oír la sentencia, pensó en quienes cobraban por reparar techos de manera urgente, y en la municipalidad que delegaba su responsabilidad en contratistas de turno. La diferencia entre la apariencia de funcionamiento y la capacidad de sostenerlo radica a menudo en dónde se coloca la responsabilidad. Desde el punto de vista psicológico, la normalización del caos también acarreaba un efecto de anestesia emocional. Richard recogió reportes velados de trabajadores sociales que hablaban de desbordes, personas que habían aprendido a lidiar con emergencias de manera reactiva, sin construir redes de apoyo. Un director de centro comunitario le explicó, con discreción, que aumentaban las consultas por ansiedad y por síntomas de agotamiento, no tanto por catástrofe puntual, como por la carga de responder a fallas repetidas. En la libreta, Richard anotó: el colapso se escribe en el músculo de la respuesta. Si se atrofia, no hay rescate colectivo.
Para contrarrestar eso, las jornadas de reparación adoptaron un gesto complementario, la conmemoración pequeña. No grandes actos, sino señales simbólicas de clausura de una tarea colectiva. Plantar un árbol donde se había tapado un basural, colgar una placa con el nombre de quienes repararon un tramo de vereda, organizar un té comunitario después de una jornada de limpieza del canal. Estas ceremonias reforzaban la memoria de la acción y lentamente revertían la lógica de la normalización. Aquello que un día se asumió como inevitable volvía a cabo de comunidad, con rostros y nombres. En paralelo, la normalización del caos tenía una expresión informacional. La prensa local, en su intento por competir con el ritmo de las redes, publicaba titulares que privilegiaban lo escandaloso y no el seguimiento. Historias de accidentes sin investigaciones profundas, denuncias sin consecuencias y notas de color que ocupaban el lugar de reportajes de fondo. La consecuencia era obvia. El espacio público transformaba los problemas en flashes y el eco se apagaba. Richard comenzó a colaborar con una periodista joven, Sofía, que quería reconstruir hilos de investigación sobre el estado del sistema de agua. Ella le dijo algo que se le quedó. Si no seguimos los problemas en el tiempo, la gente aprende a normalizarlos. Juntos armaron una pequeña serie de notas que seguían un caso a lo largo de semanas, desde la denuncia inicial hasta la contratación, la supervisión y, cuando era posible, la reparación. La constancia narrativa fue un antídoto contra la conversión de la emergencia en banalidad. Las jornadas de reparación y los reportajes de seguimiento no eliminaron la normalización de la noche a la mañana, pero empezaron a cambiar la experiencia del pueblo. Surgieron grupos de interés, un colectivo de jóvenes para vigilar el estado de las plazas, una asamblea de trabajadores que exigía transparencia en las licitaciones, una asociación de docentes que reclamaba horarios y recursos. Cada grupo por sí solo no revertía el patrón, pero en su conjunto formaban un tejido de resistencia contra la resignación. El observador no se limitó a describir la mecánica, también marcó la relación entre la normalización y la atención. En muchos casos que observé, la erosión institucional se produjo cuando la atención pública se redujo a la superficie de los problemas. Si nadie mantiene una narrativa de seguimiento, la corrupción y la negligencia encuentran su sitio. Los números que el observador había citado al inicio reaparecieron con sutileza. En sociedades que invirtieron en prácticas de seguimiento y en rituales de reparación, la probabilidad de transformación aumentaba. En contextos donde lo anómalo se volvió norma, la disolución era más probable. En medio de ese trabajo, Richard se encontró con una situación que le recordó la necesidad de no caer en el juicio moral sin el reconocimiento de las condiciones humanas. Una joven madre, Rita, que participó en la limpieza del canal y le contó entre lágrimas que había aprendido a normalizar la falta de agua en su casa, porque su trabajo en la capital la dejaba agotada. «No es que me guste», dijo, «es que ya no me alcanza la fuerza para pelear por todo». Sus palabras le recordaron a Richard que la normalización no era, en muchos casos, una elección libre, sino una adaptación a la sobrecarga. Cualquier estrategia para revertirla debía considerar la redistribución de cargas y no esperar gestos heroicos de quienes ya estaban extenuados. La segunda señal se conectaba así con la primera. Cuando la atención está fragmentada, la normalización del caos encuentra terreno fértil. La intervención colectiva que el observador proponía no era solo reavivar la atención, sino sostenerla en formas que redujeran la fatiga. Dividir tareas, construir instituciones locales de seguimiento, desarrollar narrativas que registraran la acción. La tarea, insistió la voz, requería paciencia y perseverancia. La reversión de la normalización demanda que los ciudadanos recuperen el contrato con el tiempo, prometer seguimiento, cumplir y repetir. Con el tiempo, las jornadas se convirtieron en un laboratorio de prácticas. Richard y sus colaboradores aprendieron que la clave estaba en la combinación: acción visible, ritual de clausura y seguimiento informativo. Cuando eso se hacía con constancia, la comunidad recuperaba parte de su memoria de corrección. Cuando faltaba una de las piezas, la inercia era más fuerte. Era como armar una rueda que necesitaba 3 radios en equilibrio: presencia, visibilidad pública y continuidad.
Mientras tanto, en la intimidad de su casa, Richard notó que la segunda señal producía efectos en su propio ánimo. Había días en que se sentía abatido por la persistencia de la inercia, otros en que la colaboración con Sofía o las jornadas lo llenaban de realismo esperanzador. Aprendió a no medir el éxito por la ausencia de retrocesos, sino por la consistencia de los pequeños pasos. Esa disciplina personal fue a su vez un anclaje. Cuando las noticias sobre recortes o desvíos lo golpeaban, recordaba las placas de madera con los nombres de quienes habían plantado los árboles. Los símbolos reducidos le recuerdan a la comunidad que la historia puede palparse. Aún así, Richard sabía que la normalización del caos era solo la antesala de la tercera señal, la pérdida de propósito. Cuando la narrativa colectiva que da sentido a la existencia se desgaja, las instituciones pueden seguir funcionando por un tiempo, pero su legitimidad desaparece. Fue entonces cuando la voz del observador asumió un matiz más grave. Una civilización puede sobrevivir sin mantenimiento por un tiempo, puede normalizar fallas, pero sin un propósito colectivo que explique el porqué de la convivencia, su tejido se vuelve poroso. La pérdida de propósito es la falla de sentido que transforma la supervivencia en mera repetición. El observador trazó un mapa de esa pérdida. Primero, la atomización del sentido. Las metas individuales predominan sin anclaje común. Segundo, la sustitución de la narrativa por el consumo. Tercero, la incapacidad para imaginar un horizonte colectivo. Para explicar la gravedad, contó la historia de Tarbes con mayor detalle. Allí, tras siglos de prosperidad marítima, la élite diversificó el sentido de la ciudad hacia la obtención de placeres inmediatos. La naviera dominante financió espectáculos interminables, y la educación se centró en oficios técnicos sin materias que fomentaran discusión pública. En 3 generaciones, Tarbes perdió la capacidad de acordar fines comunes. La administración se volvió una tarea de mantenimiento de estatus, no de dirección. Cuando llegó una sequía que afectó las rutas comerciales, la ciudad careció de un relato capaz de organizar un sacrificio colectivo para reconstruir puertos o almacenar reservas. La apatía ya había mermado la disposición a compartir carga. El resultado fue una desarticulación lenta. La ciudad no colapsó de golpe, se convirtió en archipiélago de individualidades. De manera análoga, Richard encontró testimonios locales que evidenciaban la pérdida de propósito en microescala. Jóvenes que migraban a la ciudad sin planes claros, trabajadores que repetían labores mecánicas sin valorar su contribución a algo mayor, asociaciones civiles que se transformaban en grupos que competían por recursos en vez de articular proyectos comunes. Uno de los encuentros más dolorosos para él fue con un grupo de jubilados que contaban cómo tras años de trabajo en la fábrica, la planta cerró, y nadie en la sucesiva dirigencia municipal había propuesto un proyecto que les permitiera reenfocar experiencia y tiempo. Nos dijeron que nos jubiláramos y ya, comentó uno. Pero ahora no sabemos si valió la pena. Esa frase, simple y contundente, le recordó a Richard que el propósito no es una abstracción. Se teje en las instituciones, en el reconocimiento intergeneracional y en los trabajos que dan sentido. La pérdida de propósito también muta la relación con el tiempo. Si una sociedad no comparte un horizonte, sus individuos empiezan a vivir en ciclos cortos. Consumo inmediato, proyectos de corto plazo, migraciones recurrentes. Richard pensó en su propia disciplina intelectual. La investigación histórica le había enseñado a mirar lapsos largos, a pensar en generaciones. El observador insistió en ese punto. La escala del cambio es más lenta que la inmediatez del dolor. Los proyectos de reconstrucción de sentido requieren capacidades institucionales para sostener metas que se extienden más allá de una vida. Cuando falta eso, la cultura se reorganiza en torno a la satisfacción inmediata. Frente a la gravedad de la tercera señal, las propuestas se movían en 2 direcciones: reconstituir narrativas y generar prácticas que permitieran proyectar propósito. Richard entendió que las jornadas, los reportajes y las comisiones de seguimiento tenían una función instrumental: recuperar la confianza en la acción conjunta, pero eran insuficientes para restituir un horizonte de sentido. Para eso sería necesario producir relatos que conectaran el presente con un pasado compartido y, sobre todo, con un futuro deseable. El trabajo de restauración del sentido incluyó entonces iniciativas culturales.
centros de memoria donde se narraba la historia del río y de sus trabajos, talleres intergeneracionales donde mayores y jóvenes reconstruían oficios, asambleas temáticas en las que se discutían metas a 5 y 10 años para la localidad. Una de las propuestas que Richard ayudó a impulsar fue un programa de proyectos de sentido, una convocatoria abierta para que colectivos presentaran iniciativas que respondieran a preguntas como ¿qué cuidamos aquí? ¿Qué queremos que nuestros nietos recuerden? ¿Qué estamos dispuestos a mantener aunque sea costoso? Cher, la bibliotecaria, reunió un grupo que propuso convertir una vieja fábrica en un taller comunitario donde se mezclaran oficios tradicionales y proyectos tecnológicos. La idea no era recuperar el pasado tal cual, sino recontextualizarlo, dar continuidad a saberes y al mismo tiempo abrir un espacio para la innovación colectiva. Otra propuesta, liderada por el Club de Pesca, planteó un plan de manejo del río que uniera conservación ecológica y turismo sostenible. Los proyectos tenían distintos perfiles, pero compartían una característica: requerían deliberación y compromiso intergeneracional. Mientras estos procesos progresaban, el observador explicó cómo la restauración del propósito se relacionaba con la escala. Si un umbral del 8 al 12% de la población adopta prácticas sostenidas de presencia y responsabilidad, en 5 generaciones hay posibilidades reales de reorientar la narrativa colectiva. Pero se necesita que esas prácticas se traduzcan en instituciones que sobrevivieran a los ciclos políticos y comerciales. Esas cifras, repetidas con cautela por Richard, como datos de una cartografía observacional, no como hechos científicos incontrovertibles, se convirtieron en un mapa moral. La transformación no reclama mayoría instantánea. Exige un núcleo persistente que asuma la tarea de ensayar nuevas formas de vida. El grupo de Richard, que llamó provisionalmente Islas de Conciencia, funcionó como ese núcleo. No era homogéneo. Había maestros, panaderos, una médica jubilada, jóvenes estudiantes y algunos funcionarios municipales descontentos. Su práctica cotidiana incluía los 20 minutos de presencia, reuniones semanales para dar seguimiento a proyectos y un ritual sencillo. Cada viernes por la tarde compartían una lista de prácticas donde nominaban lo que habían observado y lo que harían para impedir que aquello se normalizara. La nominación pública tenía un objetivo claro: convertir la denuncia privada en acción compartida. La práctica de la negación a normalizar, que Richard promovía, tomó la forma de un protocolo sencillo, usable y humilde. No era una consigna moral, sino una técnica colectiva. Cuando alguien detectaba una disfunción, debía describirla en 2 frases: qué ocurre y cómo afecta a la comunidad. Proponer una acción concreta, qué se puede hacer mañana, y designar a una persona responsable por un seguimiento. La simplicidad del protocolo evitaba la dispersión y daba continuidad. Con el tiempo, pequeños comités se encargaron de tramitar esas acciones, conseguir materiales para la reparación, gestionar reuniones con autoridades o visibilizar el problema en la prensa local. Además de la acción, Richard trabajó con el grupo en la reconstrucción de relatos. Invitaron a historiadores locales, artistas y narradores orales para recomponer historias que ligaran identidad y proyecto. Una noche de verano organizaron en la plaza una sesión de relatos bajo las luces de la feria. Los mayores contaron cómo fue la época en que el río marcaba la vida del pueblo. Los jóvenes imaginaron futuras industrias sostenibles y los niños actuaron pequeñas escenas que mezclaban juego y memoria. Ese tipo de eventos no solucionó problemas técnicos, pero sí reactivó una dimensión necesaria: la imaginación compartida. El proceso no estuvo exento de fricciones. Hubo quienes criticaron las iniciativas como nostálgicas o elitistas. Otros acusaron a los organizadores de pretender imponer proyectos sin legitimidad. Además, persistieron limitaciones: recursos limitados, funcionarios que cambiaban y no mantenían compromisos, y la inevitable fatiga de quienes más trabajaban. En el camino aparecieron retrocesos: un contrato que se rompió, una campaña municipal que prometió soluciones que no llegaron, y cada retroceso exigía recuperar ánimo. Richard aprendió que la resistencia a la pérdida de propósito no es una línea recta. Es una práctica de perseverancia con medidas para contener el desaliento. En esa experiencia coral surgieron testimonios que confirmaban la relación entre sentido y salud mental sin caer en lugares comunes.
Una profesora de la escuela primaria explicó que desde que los chicos participaron en talleres de oficios y en proyectos de cuidado del río, el absentismo escolar bajó y el interés por proyectos colectivos aumentó. No era una panacea contra la depresión o la ansiedad, pero sí un factor que aportaba soporte social. En la clínica local, la médica observó una diferencia sutil. Pacientes que participaban en actividades comunitarias describían menor sensación de aislamiento. Richard, siempre prudente, anotó una advertencia en su libreta. Las prácticas comunitarias pueden ser un componente de bienestar colectivo, pero no suplen la atención profesional en casos de salud mental grave. En las reuniones públicas no escatimó en señalar la necesidad de sistemas de apoyo clínico. No sustituimos la salud mental por proyectos cívicos, los complementamos, repetía. Mientras las islas de conciencia operaban, Richard mantuvo una correspondencia ficticia, notas de campo que intercalaba con extractos de archivos antiguos, una técnica que usó para organizar la memoria del proceso. Escribía sobre los desacuerdos, los aprendizajes y las pequeñas victorias. En una de esas entradas anotó algo que le parecía crucial. La restauración del propósito no es volver al pasado, es crear un andamiaje de sentido en el presente que permita imaginar futuros compartidos. Esa frase se convirtió en lema para muchas de las propuestas del grupo. Se acercó entonces el momento en que el observador planteó el umbral de cambio con mayor nitidez. En una comunicación más larga, que se sintió casi como una clase, dijo: «En mi archivo figuran 47 casos. 17 lograron transformarse mediante la consolidación de núcleos de prácticas. 30 se disolvieron. La variable determinante no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de traducir atención y acción en instituciones que soporten la continuidad. Esa traducción en promedio se alcanza si entre 8 y 12% de la población adopta prácticas sostenidas y forma redes que sobrevivan a ciclos de 5 a 7 generaciones. Las cifras sonaron nuevamente como coordenadas de probabilidades, no como certezas judiciales. Richard las anotó con la cautela de quien comprende que los números son mapas, no mapas absolutos. El relato del observador agregaba otra dimensión. No bastaba con llegar al umbral, era necesario que las prácticas se incorporaran en mecanismos de transmisión. En las sociedades que se transformaron, hubo cursos comunitarios que enseñaban técnicas de reparación, archivos locales que registraban procedimientos y mecanismos de incentivo para quienes mantenían trabajos de cuidado. La inversión en transmisión, formación, documentación, reconocimiento fue el verdadero factor que permitió que el 8 o el 12% se mantuviera a lo largo del tiempo. Para ilustrar el punto, el observador narró el caso de una ciudad costera ficticia que, tras un colapso parcial, creó escuelas técnicas con enfoque en la conservación y un programa de mentoría entre edades. Esa infraestructura educativa permitió que el núcleo de prácticas no se diluyera. Con esas enseñanzas, Richard y su grupo se centraron en la transmisión. Empezaron a diseñar talleres formales, uno sobre mantenimiento básico de infraestructuras, otro para formación de líderes vecinales y un tercero para registro y documentación comunitaria. Invitaron a expertos, pero se aseguraron de que todo quedara en manos locales. Manuales escritos en lenguaje simple, grabaciones accesibles y, sobre todo, prácticas que cualquier vecino pudiera replicar. La idea era sencilla: hacer que el conocimiento crítico no quedara concentrado en individuos que, al ausentarse, dejarían vacío. Si la transmisión funcionaba, la memoria institucional crecía. La estrategia dio frutos modestos pero visibles. En el primer año, alcanzaron un 5% de participación en actividades sostenidas. No era el horizonte del 8%, pero era el inicio de una curva ascendente. La medición era imperfecta, Richard lo sabía, basada en listas de asistencia, firmas y seguimiento de proyectos. Aún así, la dinámica mostró que la adopción de prácticas tenía un efecto multiplicador silencioso. Quienes se formaban volvían a sus barrios y actuaban como nodos que enseñaban a otros. La meta del 8% quedó en el mapa como un norte plausible. El observador, en una de sus transmisiones, ofreció un matiz esperanzador y sombrío a la vez. La transformación no garantiza prosperidad inmediata. Lo que garantiza es la posibilidad de sostener un proyecto compartido.
En muchos casos, las sociedades que se transformaron siguieron enfrentando dificultades. La diferencia es que las afrontaron con la capacidad de imaginar y reorganizar prioridades. Esas palabras fueron para Richard un recordatorio de humildad. El trabajo no prometía utopías, pero sí la posibilidad de recuperar un sentido de agencia colectiva. La fase de implementación no estuvo exenta de costos. Hubo desgaste personal. Algunos miembros del grupo se frustraron por la lentitud, otros se sintieron usados cuando debían conciliar la participación comunitaria con trabajos precarios. Hubo amenazas de desánimo cuando un proyecto fracasó por falta de fondos. En esos momentos, Richard apeló a una práctica que describió en su libreta como frontera de la perseverancia. Recordar hitos, celebrar lo pequeño y delegar tareas para evitar el burnout. Enseñó a sus compañeros a escribir diarios breves de impacto, una nota donde se describía en 2 líneas un cambio observado esa semana. La acumulación de esos registros alimentó la narrativa de progreso, aunque fuese en escalas humildes. Con el tiempo, emergieron testimonios que confirmaron la eficacia de las prácticas. Una joven que había aprendido a documentar licitaciones municipales consiguió que una obra se adjudicara a una cooperativa local en lugar de a una empresa foránea. Un vecino que se formó en mantenimiento básico volvió a poner en funcionamiento la bomba del pozo comunitario durante una semana de sequía leve. Una red de docentes que se unió para diseñar un currículo local logró que una materia sobre la historia del río ingresara en el plan escolar. Esos logros no transformaron la economía ni garantizaron el pleno empleo, pero sí reconfiguraron el tejido de confianza. Al mismo tiempo, la normalización del caos siguió presentando desafíos: campañas políticas que eludían compromisos, medios que preferían lo espectacular y cambios climáticos que exigían recursos crecientes. Richard no ocultó esas dificultades. En su libreta escribía las lecciones con sinceridad. No es posible revertir todo desde la localidad. Hay límites que requieren política regional y soporte económico. Pero la agencia local es una palanca que puede influir en esos espacios superiores. Esa humilde afirmación encajaba con la advertencia del observador. El cambio es sistémico y requiere coordinación de escalas, pero la semilla puede plantarse en lo local. En la última parte de ese ciclo de trabajo, Richard decidió volcar en un documento público lo aprendido, un compendio que combinaba un ensayo reflexivo, una guía práctica y una serie de testimonios. No lo presentó como un manual definitivo, lo ofreció como un recurso para quienes quisieran iniciarse en prácticas de presencia, de negación de la normalización y en la búsqueda de propósito colectivo. Incluyó ejercicios concretos y módulos sencillos, instrucciones para los 20 minutos diarios de presencia, protocolos para la negación a normalizar y una lista de preguntas guía para la búsqueda de propósito. Fue una obra humilde, pensada para ser leída en cafeterías, en salas comunales, en asambleas. Las secciones prácticas se diseñaron con precisión y con cautela. Para la práctica de presencia, se propuso un esquema gradual: iniciar con 20 minutos diarios, 3 veces por semana, aumentando la frecuencia hasta alcanzar la práctica diaria sostenida. Richard enfatizaba que la presencia no es una panacea, sino una gimnasia de atención. Sentarse sin dispositivos, notar sensaciones físicas, registrar pensamientos y emociones en una libreta sin juicio, y al final, anotar una acción concreta que se tomará ese día para el entorno. La dirección era clara: práctica diaria, registro y acción. La traducción a colectivo: sesiones en grupos de 5 personas que se comprometieran durante un mes y se reunieran semanalmente para compartir efectos. El protocolo para no normalizar se estructuró en 3 pasos: nombrar, proponer y seguir. Nombra lo que ocurre en 2 frases. Propone una acción concreta y breve. Designa a una persona para el seguimiento y acuerda una revisión en 14 días. El objetivo era convertir la queja en tarea y la indignación en procedimiento. Para la búsqueda de propósito, Richard propuso una serie de preguntas guía para facilitar la introspección y la acción cooperativa. ¿Qué cuidamos aquí? ¿Qué estamos dispuestos a mantener aun cuando sea difícil? ¿Qué legado queremos dejar a la generación siguiente? La metodología incluía ejercicios de escritura, entrevistas intergeneracionales y talleres de diseño de proyectos. Como parte del compendio, incluyó testimonios ficticios que eran en realidad amalgamas de historias reales y anónimas. La enfermera que decía que aprendió a sentir de nuevo al participar en guardias comunitarias, el panadero que volvió a abrir los domingos para enseñar el oficio a jóvenes, la madre que dejó de normalizar la falta de agua en su casa y junto a otras logró que se reinstalara la bomba. Cada testimonio apuntaba a una certeza menor.
Los cambios no eran masivos al principio, eran nacimientos lentos y con frecuencia imperfectos, pero lograban irradiar. Al publicar ese material, lo hizo primero en la biblioteca del pueblo y luego en pequeños foros digitales manejados por el grupo, recibió mensajes diversos. Algunos lo encontraron paternal, otros lo agradecieron. Pero ocurrió algo que hizo que la idea del umbral se volviera menos abstracta. Un barrio vecino, inspirado por las jornadas del canal, solicitó apoyo para replicar el protocolo de no normalizar. Empezaron a conversar con otros pueblos de la provincia. La red empezaba a formarse. Pese a los progresos, Richard sabía que la medida del éxito no era la reproducción en serie de acciones, sino su capacidad de arraigarse en instituciones y de transmitirse. La pregunta que se imponía en sus notas era clara: ¿cómo pasar de núcleos activos al tejido estable? La respuesta volvió a remitirse a la transmisión y a la educación. El grupo empezó a trabajar con la escuela secundaria para introducir un módulo de civismo práctico, no política partidaria, sino manejo de proyectos comunitarios, lectura de presupuestos y técnicas de reparación. La integración del conocimiento en la formación formal era la apuesta clave para que la práctica se volviera ecosistema. Los meses se volvieron años, algunos proyectos prosperaron, otros se extinguieron. Hubo pérdidas, personas que emigraron, fondos que no se consiguieron, y también logros modestos: un tramo de acueducto reparado, un taller permanente en la antigua fábrica, un archivo municipal que comenzó a digitalizar actas. En esa acumulación, el observador intercalaba suscripciones analíticas. Los procesos de reversión son contingentes y reversibles. La historia muestra que sin anclaje institucional, las ganancias pueden perderse en un ciclo de 5 a 10 años. Esa observación era una llamada a no bajar la guardia. En la vida personal de Richard, el proceso lo transformó de maneras palpables. Recuperó el sueño en noches completas, redujo la tensión crónica en los hombros y encontró una nueva forma de sociabilidad que no estaba basada en el mero consumo de estímulos. Al mismo tiempo, la experiencia le quitó algo de romanticismo. Reconoció que no tenía recetas y que su papel era, sobre todo, de facilitador. Aprendió a escuchar más, a delegar y a aceptar la lentitud como condición de posibilidad. Esa humildad se convirtió en una de las lecciones más importantes que registró. Hacia el final de un ciclo de 3 años, las islas de conciencia alcanzaron, según sus registros, un 7% de participación sostenida en prácticas comunitarias. No era el 8% umbral señalado por el observador, pero era una cifra significativa para una comunidad pequeña. Más importante aún, la práctica se había institucionalizado en algunos espacios. El taller de la fábrica pasó a ser un centro de formación, el archivo municipal incluyó procedimientos de seguimiento y la escuela introdujo el módulo cívico. La dinámica era prometedora, aunque Richard mantenía las reservas. Los avances seguían vulnerables a cambios externos. Fue en una noche que no iba a ser diferente, la misma que tantas veces había esperado al silencio, cuando el observador presentó un cierre parcial de su catálogo. Habló de los 47 casos, de las 17 transformaciones y de las 30 disoluciones. Habló de la escala temporal, 3 a 7 generaciones. Pero añadió un matiz que a Richard le pareció crucial. La transformación es una decisión práctica y ética simultánea. No es solo implementar prácticas, es articular un contrato de transmisión. Y sobre todo, es reconocer que la esperanza que proponemos no excluye la responsabilidad de los que hoy sufren. Esa última frase resonó con fuerza. La advertencia no era una coartada para la culpa, era una invitación a la corresponsabilidad. En la fase final, el compendio de Richard se transformó en algo más que un documento. Se volvió una comunidad de práctica. Personas de pueblos cercanos solicitaron copias, colectivos hicieron adaptaciones locales, se organizaron encuentros provinciales donde se compartían fallos y aciertos. La red no era uniforme, ni poderosa en términos macro, pero era real, y en ese realismo residía su valor. Al cerrar el ciclo, Richard decidió escribir una epístola final dirigida a los que, como él, habían escuchado la voz en noches largas de trabajo y reflexión. En esa nota convocó a 3 compromisos concretos que sintetizaban todo lo aprendido. Practicar la presencia diariamente, negarse a naturalizar lo disfuncional mediante protocolos simples de intervención y, finalmente, trabajar en la reconstrucción de relatos compartidos que conecten generaciones. No prometió resultados inmediatos, pidió disciplina,
paciencia y solidaridad. Y subrayó algo esencial, que las prácticas descritas no suplieran la intervención profesional cuando se trata de salud mental o crisis personales. La última escena lo encontró a Richard en la plaza, ya no solo como observador, sino como participante. La reparación del canal había generado un sendero ribereño, donde niños corrían y ancianos contaban historias bajo la sombra de sauces. Un cartel de madera, modesto y barnizado por manos del taller, recordaba a quienes habían participado. Richard se sentó a mirar. No buscaba triunfalismos, sino el registro de lo que había sido la tarea. El observador, en un pensamiento que le llegó con menos didactismo que antes, dijo: «Hay patrones, hay contingencias. Algunos despiertan, otros no. Tu papel no es garantizar la inmortalidad de una cultura, sino ofrecer prácticas que permitan elegir. Elegir es actuar». Richard sintió que esas palabras condensaban la relación entre análisis y cuidado. La posibilidad de transformación existe, pero exige trabajo compartido. La madrugada llegó como un telón pálido. Mientras el cielo se robaba el azul profundo de la noche, se oyó un canto lejano, una ronda de vecinos que practicaban un ritmo para la siembra comunitaria. Richard anotó en su libreta la última frase que escribiría esa noche. La transformación es un acto de atención prolongada. No promete prodigios instantáneos, promete, si se sostiene, una posibilidad de sentido compartido. Cerró el cuaderno con la calma de quien ha plantado semillas y sabe que muchas germinarán fuera de su vista. Si este relato ha despertado en ti preguntas o deseo de profundizar, encontrarás en la descripción un recurso que he preparado. Un ebook con los ejercicios concretos, protocolos para organizar jornadas de reparación, plantillas para la práctica de presencia y guías para facilitar la transmisión intergeneracional. No es una receta mágica ni un sustituto de ayuda profesional. Es un conjunto de herramientas para quienes quieran iniciar prácticas sostenidas con honestidad y disciplina. También ofrezco sesiones de acompañamiento para grupos que deseen implementar estos pasos con supervisión. Son procesos comprometidos en tiempo y esfuerzo, no soluciones rápidas. Si estás en crisis o piensas que alguien corre peligro, por favor busca ayuda profesional o las líneas de apoyo locales antes de aplicar cualquier cambio comunitario. La voz del observador ya no se hace presente con la misma frecuencia, pero la noción central quedó. Las 3 señales: desconexión interior, normalización del caos y pérdida de propósito colectivo son indicadores de riesgo, no de destino. El trabajo consiste en traducir la advertencia en prácticas, no en pánico. Lo que hace falta, en definitiva, es voluntad sostenida y gente dispuesta a cuidar la atención, a no admitir la resignación y a reconstruir narrativas que valgan la pena. La noche terminó con el alba, y mientras los primeros rayos besaban las copas de los álamos, Richard se permitió un pensamiento sencillo y austero. Una civilización no muere solo por calamidades externas. A veces se apaga cuando su gente abandona la práctica de mirarse a sí misma con la intensidad necesaria para proteger lo que importa. Y por eso, concluyó, la responsabilidad de despertar pertenece a cada uno, en actos pequeños y persistentes. Si estás dispuesto a eso, si te interesa aprender las prácticas con las que nosotros empezamos, encontrarás en el recurso en la descripción una guía honesta para comenzar. No prometemos milagros, prometemos trabajo compartido y la certeza de que la atención acumulada puede, con el tiempo, volver a tejer lo que parecía perdido.